Durante años y años y décadas se ha instalado en la Argentina un discurso negativo respecto de la política y sobre todo desde los espacios legislativos. Aquel discurso que dice, bueno, los diputados no trabajan, los legisladores no trabajan, los senadores no trabajan. Un discurso vinculado a la antipolítica, un discurso seguramente interesado por sectores que no les viene muy bien que justamente se debata en la democracia y preferirían en todo caso tomar decisiones a escondidas de la ciudadanía. Lo cierto es que esos espacios legislativos no solo que no trabajan, sino que trabajan cada vez más, están cada vez más visibilizados e incluso trabajan más de lo que el gobierno nacional en esta instancia de la Argentina pareciera querer, porque han trabajado de tal modo que, por ejemplo, la oposición reunida en su gran diversidad consiguió en la Cámara de Diputados hace pocos días votar una media sanción para intentar ponerle alguna racionalidad a un aumento de tarifas que realmente está llevando al conjunto de los argentinos a un lugar muy difícil. Bueno, en los próximos días esto seguramente se debatirá, esta media sanción, en el Senado de la Nación, con lo cual las cámaras nacionales trabajan y trabajan mucho y trabajan con temas que tienen que ver con los argentinos. Para charlar qué pasó en la Cámara de Diputados, cómo es la perspectiva y cómo lo está viviendo en lo personal un diputado de aquí, de la provincia de Santa Fe, un diputado del bloque socialista del Frente Cívico y Social, de la Progresista Cívico y Social de la provincia de Santa Fe, me refiero a Luis Contigiani, que llegó en diciembre y que ya tuvo varias intervenciones muy interesantes, muy destacadas en la Cámara, así que vamos a charlar con él qué es lo que está viviendo seguramente en la Cámara de Diputados, qué perspectiva tiene, cómo ve la Argentina. Esto es Final Abierto, no se vaya, ahora mismo con Luis Contigiani. Bueno, acá entonces con el diputado nacional Luis Contigiani. ¿Qué tal, Luis? Gracias por acompañarme aquí en Final Abierto. No, muchas gracias por la invitación, un gusto. Pensaba que, te está tocando una difícil porque el bloque del socialismo, del Frente Progresista, por primera vez se ha quedado con una representación parlamentaria escasa en este momento, con lo cual pareciera que el desafío es doble, el desafío más importante, en un momento donde, la Argentina además vive momentos difíciles. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo planteaba de que he visto mucha visibilidad de tu participación y estas novedades que se producen, ¿no?, respecto de la posibilidad de la oposición de impulsar algo cuando el Ejecutivo no lo está queriendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia, la evaluación de estos primeros meses? Es cierto que cuando llegué y asumí como diputado nacional y llegué al Parlamento, el Frente Progresista quedó mermado en una sola banca. Claro. Eso requería de parte mía el desafío de entender en todos los temas, meterme en todos los temas. La desventaja táctica era que iba atrás de todos los bloques mayoritarios, en las negociaciones de comisiones, en las negociaciones de agenda parlamentaria, y de hecho es así. Pero, y que además teníamos problemas de estructura de personal, de recursos, para poder hacernos frente a semejante desafío. Claro, porque el diputado que está solo no le da muchos recursos para estar muy presente, ¿no? Exactamente. Entonces el desafío era cómo contrarrestar esas desventajas. En primer lugar, la prepotencia de trabajo, ¿no? Yo creo, como militante político y un hombre que trata de honrar la política, desde el lugar de las convicciones, lo primero, tener un fuerte compromiso en mi conciencia con el trabajo y con yo lo resumo como prepotencia de trabajo, ¿no? Estar siempre dispuesto al 100% a dar lo máximo de uno. En segundo lugar, pudimos armar una estructura entre gente de asesores propios, asesores ad honorem que incorporé muchos de diferentes lugares que me están dando una mano para estar en todos los temas. Yo tengo que entender todos los temas de educación, salud, producción, economía, finanza, legislación penal, constitucional, porque soy solo y tengo que ser la voz del Frente Progresista en todos los temas.
el tema del reglamento quedó en ese semejante desafío en un segundo plano. Hice un curso acelerado en diciembre en la previsional, en el debate de la previsional, a los cachetazos. Tremendo momento de la Argentina. Tremendo momento. Yo creo que ahí nace un quiebre en la Argentina, claro, político, que los podemos referir después, pero creo que en ese quiebre político y tremendo para la Argentina, en el Parlamento, yo hice un curso acelerado de reglamento porque tuve que hacerme cargo de temas muy pesados. Yo voté en contra de la previsional, voté en contra del presupuesto, voté en contra de la reforma tributaria, salvamos el tema del impuesto a la ganancia o la posible aplicación del impuesto a la ganancia al sistema cooperativo y mutual. Bueno, 15 días fatales, pero muy fructíferos porque pude aprender mucho y en definitiva, estamos siempre alerta, militantes, con mucho esfuerzo, tratando de contrarrestar esas desventajas con las que hemos nacido en la Cámara de Diputados, honrando la política y ubicándonos, este es un tema no menor, ubicándonos donde yo creo que tenemos que estar ubicados, que es ser oposición parlamentaria al gobierno nacional, no medias tintas, no una posición confusa, sino claramente opositora. Bueno, un poco eso que traes, digo, de algún modo esto se debatía, ¿no? Había una posición un poquito ambigua en algunas expresiones de la provincia de Santa Fe respecto al gobierno nacional, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Porque el gobierno nacional, bueno, esta cosa de que tratando de armar una etapa nueva, de algún modo sedujo algunas expresiones políticas con esto de, bueno, hay que apoyar, recién empieza a no poner palos en la rueda, pero me parece que, bueno, tu llegada a la Cámara después de 2 años ya habla de otro momento. ¿Cómo evaluás lo que pasó y por qué ahora otro momento, digamos? ¿Cómo sería esto? Bueno, yo fui anterior a diputado nacional, fui ministro de la Producción de Santa Fe. Yo tengo la autoridad, y así está públicamente expresado, desde el minuto número 1 del gobierno nacional alerté las consecuencias que estamos viviendo. Ya en mis primeros reportajes como ministro, de finales de diciembre del 2015 a principios del 2016, van señalando algunos alertas que después se terminaron confirmando y profundizando. Ejemplo, la reintroducción en la Argentina del monetarismo como esquema de política económica, un monetarismo para enfrentar el fenómeno de la inflación, para enfriar la economía, generar una burbuja financiera, pensando que esa burbuja financiera iba a derramar en los sectores sociales, iba a ser parte del desarrollo. Todo eso que el mundo dejó en desuso por fracaso absoluto, lo introduce Sturzenegger y una parte del equipo económico del gobierno nacional. Yo fui fuertemente crítico de ese monetarismo. Lo otro que señalé tempranamente, y hemos creado con la industria en Santa Fe un observatorio de importaciones, que lamento mucho que en este momento el Ministerio de la Producción de Santa Fe no esté dando los datos que tendría que dar, porque con la industria le hemos puesto muchísima energía y esfuerzo, y fue un tema que hemos nacionalizado desde Santa Fe, el impacto de las importaciones. Bueno, yo alerté tempranamente esto. Hacíamos producto por producto de Santa Fe, pues metíamos el número y íbamos alertando y logrando medidas, además medidas de protección, debate, calzado, textiles, colchones, caramelo, electrodoméstico, fundición, todos. Bueno, yo alerté esa política de importaciones, la realidad me sobrepasó. Claro, fue más allá de lo que alertaste. Digamos, porque la provincia de Santa Fe justamente tiene una estructura productiva que es la prueba palmaria de qué pasa cuando se aplican determinadas políticas. Es como el lugar para testear exactamente el daño de este programa económico y se está verificando. Así a pesar es. de que la provincia el primer año un poco la peleó, ¿no? Cuando cayó el Producto Bruto Nacional, la provincia medio que empató, creo, ese año con su Producto Bruto, porque más o menos la sostuvo, pero no, digamos, esto ya no se sostiene más, con recursos, con políticas Bueno, locales. pero ¿cómo la sostiene Santa Fe? Esto es interesante saberlo. Santa Fe empata la crisis de mercado interno, industrial, comercial, de poder adquisitivo, de distribución del ingreso en forma regresiva para los sectores mayoritarios, para las clases medias, empata eso con el sector agroexportador.
El problema es que el sector agroexportador es minoritario en términos de impactos humanos y sociales, porque estamos hablando de muy pocas empresas concentradas en cada cadena de valor agrícola, frente a una economía de mercado interno que en términos de números es muy importante, pero además de ser importante en términos de números, es mucho más importante en términos sociales y humanos. En realidad de la calle. Claramente, entonces los números a veces son muy fríos y estadísticos y no reflejan la realidad. La realidad es que si el Producto Bruto no se movió o no cayó como en otras provincias o a nivel país, es porque vos tenés un cordón exportador, agroexportador en Santa Fe que alcanza a equiparar. Además, la estructura exportadora de Santa Fe es una estructura agroexportadora. Claro. Entonces, que estemos ahí en un nivel de impacto neutral no significa que la realidad esté muy bien o que la realidad... Esté empatada. Claro. La realidad está para atrás. Exactamente. Digamos. Seguimos en un minutito, después de un corte. Acá entonces con Luis Contigiani, aquí en Televisión Regional, en Final Abierto, siempre por supuesto agradecidos a la casa que nos permite trabajar y charlar con los amigos sobre los problemas de la Argentina. Entonces, Luis, un poco para terminar esto, digo, del daño que está produciendo este plan económico, hay como dos miradas. Uno que este gobierno siente, cree por sus convicciones, por su convicción ideológica, por su modo de entender el mundo, que este plan va a atravesar el conflicto social, lo va a sortear y finalmente va a acomodar a la Argentina de un modo seguramente mucho más injusto, como fuera, pero según la versión de este gobierno insertada en el mundo, etcétera, etcétera. Y después hay otra mirada que dice, esto se estrola contra la pared más temprano que tarde. ¿Cuál sería, digamos, tu visión? Por supuesto que esto es hacer futurología, digamos, pero digo, ¿cómo lo estás analizando? Primero hay que tener en cuenta el diagnóstico para contestar eso. O sea, el diagnóstico es que estamos frente a un gobierno que introduce en la Argentina un modelo de acumulación, de generación y acumulación de riquezas neoliberal. ¿Qué significa esto? Un gobierno que le cede la generación de riqueza de un país a los sectores multinacionales, a la denominada, entre comillas, inversión externa que nunca vino hasta ahora, a los sectores de ventaja comparativa, mineros, sistemas financieros, agroexportadores, etc. No cree en el rol del Estado. ¿O cree en un rol del Estado? Funcional a los intereses concentrados, pero no cree en ese rol del Estado de salir a establecer criterios de espacios democráticos y reforzando el interés público de la mayoría de los argentinos sobre los intereses. Estamos ante un modelo claramente neoliberal de estos tiempos, que cree en la agenda de la Organización Mundial del Comercio cuando el mundo la está abandonando, por ejemplo, que es un error estratégico. Entonces, el diagnóstico es, estamos frente a un modelo neoliberal, monetarismo, burbuja financiera, timba financiera, problema para la industria, problema para el mercado interno, clásicas medidas neoliberales. Tasas gigantescas. Le rebajo los impuestos a los sectores ricos porque, como dice el consenso, o decía el consenso de Washington, va a derramar a los sectores populares, clásica medida neoliberal. Entonces bajo los impuestos patronales, como han hecho, devuelvo impuestos a las ganancias a las empresas, por excepciones, clásica medida neoliberal, hecho a todo el saber científico del Estado, porque en verdad la ciencia es un tema de las multinacionales privadas. ¿Qué vamos a invertir plata nosotros ahí si lo hacen los privados? Clásica medida neoliberal. Reforma laboral, clásica medida neoliberal. La tesis de que la masa salarial es la responsable de que las empresas no tengan ganancias. La tesis de que el déficit fiscal es problema del jubilado y del trabajador, cuando el problema del déficit fiscal es un problema de dólar que tiene estructural que tiene la Argentina porque no se industrializó, el sobreendeudamiento. Estamos entonces ante un modelo neoliberal. ¿Qué puede pasar a esto? Bueno, yo creo que en el mundo y en la Argentina, cuando como en los 90, que se ha intentado hacer un modelo similar con otra gerencia política diferente, esto va al fracaso. Pero supongamos que no va al fracaso, supongamos que
esto tenga algún grado de éxito, yo voy a estar en contra, aún en los términos claro. del contenido del éxito, porque va a significar menos cooperativa, más fracaso concentración para económica. sectores populares. Claro. Entonces, aún en el éxito yo voy a estar en contra, pero lamentablemente tengo que decir que esto va a fracasar, como fracasó en los 90, como fracasó en todo el mundo, estas experiencias neoliberales y demás. Pero con un elemento a diferencia de los 90, que me preocupa aún más. En los 90 usted tenía una gerencia política muy difícil, muy sofisticada. Tenía dirigentes políticos que llevaban un modelo salvaje de neoliberalismo con privatización y demás, pero desde un lugar político muy fuerte. El Partido Justicialista. Y dirigentes que eran difícil pelearse, ¿no? Ahora, lo que uno ve en este gobierno es un conjunto de dirigentes que discursivamente reniegan de la política, se presentan como algo no político, tramposamente, que no creen en la política y tienen serio problema de gestión. Aquel neoliberalismo de los 90 no tenía problema de gestión y jugaban en serio. Estos tipos que vienen desde las empresas, que son CEOs con conflicto de intereses, la mayoría, tienen problema, además del modelo, problema de gestión. Y esto lo vemos en la macro. Sturzenegger hace una política monetarista para combatir la inflación y el otro ministro Aranguren hace un tarifazo que es insostenible, insustentable, que es una pesadilla. Digo, es una incongruencia. Total. Yendo a la Cámara y a esta experiencia que se han empezado a dar desde fin de año hasta acá, digo, sectores que no habían podido converger en una mirada común, en una votación en común, están empezando a hacerlo en la Cámara de Diputados. Esto es como que ir así con los piecitos despacito porque hay recelo, hay, desconfianza que hubo momentos hace poco tiempo que hay sectores que ahora votan juntos que se dijeron cosas duras. Digo, ¿cómo dirías que es el modo, digamos, partiendo de la voluntad, de la segura voluntad de poder hacer converger a la oposición y ofrecer a la sociedad algo distinto al macrismo el año que viene, ¿cómo debería ser este tránsito? ¿Qué cuidados especiales hay que tener? ¿Qué contenido hay que ponerle a ese tránsito en común que está empezando a experimentar, por lo menos a nivel parlamentario, la oposición? Si el diagnóstico es que estamos frente a un modelo neoliberal y que esto, tanto en el éxito como en el fracaso, va a hacer sufrir a la mayoría de los argentinos, la responsabilidad política y patriótica que tenemos los dirigentes de la oposición es dialogar para unir voluntades y encontrar una salida, una alternativa democrática, superadora, moderna en términos de lo que necesita el país en este momento, mirando el presente y el futuro, de manera urgente, porque lo necesita la Argentina. Eso nos obliga a entender que no es tarea de un solo partido político, esto es una tarea transversal, yo diría para dos multipartidarias, para dos multisectoriales. Una multipartidaria de partidos políticos y una multisectorial de organizaciones sociales. Tenemos que confluir todos. Ahora, no confluir desde el odio, desde el todos sectarismo. contra. Claro, no. Confluir desde la necesidad patriótica, de darle una salida a la Argentina, de darle un proyecto que vuelva a recuperarla como país, como nación. Un proyecto industrializador, un proyecto de la ciencia y la técnica, un proyecto de la educación, un proyecto de la distribución del ingreso, desde la competitividad del mercado interno, una ubicación en el mundo diferente, una reinstalación de la política y la alta política en las esferas públicas. Creo que un deber patriótico que tenemos todos aquellos que no estamos de acuerdo con este modelo neoliberal. Pensemos como pensemos, estemos donde estemos. Algunos nos gustará menos, otro no, otro nos gustará más, pero nos tiene que unir la responsabilidad histórica. Bueno, contra eso está amplios sectores del establishment económico, los medios de comunicación más importantes de la Argentina,
la embajada del país más importante del mundo. Hay mucho contra eso, ¿no? Hay mucha gente que va a trabajar para que eso no ocurra. Digo, por eso en ese sentido el desafío es muy importante, ¿no? Es muy grande y tiene que ser muy militante, porque el neoliberalismo de estos tiempos tiene, no solo se basa en un poder económico determinado y financiero, sino básicamente es un ensayo comunicacional. El neoliberalismo de estos tiempos es un ensayo comunicacional más que de poder económico. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese lo que le pasó al gobierno de la semana anterior. Se creían dueños del poder económico en la Argentina y por un día sintieron la soledad absoluta y la angustia absoluta de que los verdaderos dueños del poder económico los dejaban solos. Entonces, ¿qué significa que esto? Que el neoliberalismo es una construcción básicamente comunicacional y mediática, no solo económica, y que eso nos obliga a los militantes, a los que creemos en la política en serio y en las convicciones, a encontrar respuesta frente a esta masa crítica comunicacional que nos gana 9-1, por lo menos. Y claro, bueno, entonces sería el neoliberalismo, a ver si hay alguna forma de capitalismo que se puedan dar determinados países, como la Argentina, donde haya otros equilibrios, y uno se pregunta si el neoliberalismo no es inherente a la propia organización económica, y es fatalmente así. Digo, en algún punto ahí hay como una pregunta difícil de contestar. No, pero yo me animo, a su muy inteligente pregunta, me animo a darle una respuesta. No habría neoliberalismo en estos tiempos sin poder mediático. Es más, en los 90 era más poder económico que mediático. Era mucho más poder económico el neoliberalismo que mediático. Hoy el neoliberalismo como ensayo social y económico para un país y como modelo no podría existir sin el poder mediático. Que es, cuando digo poder mediático incluye el comunicacional, la estética, los metamensajes, las redes sociales, lo que acaba de decir el Papa Francisco. Te fusilo desde los medios te voy fusilando desde los medios para después condenarte y sacarte de la cancha. No importa si realmente fuiste o no fuiste lo que dicen que sos. Una vez que te fusilé no hay retorno. Claro. Son las nuevas formas de represión, muy sofisticada. Yo creo desde que no podría haber modelo neoliberal sin el poder mediático y el ensayo mediático. De hecho, en el mundo lo que impera en determinadas partes de Occidente es un modelo económico, bélico y comunicacional como globalización. Esto está no lo digo yo, está estudiado por eminentes filósofos, epistemólogos. El mundo está basado en una globalización bélica, comunicacional y económica. Lo que creemos en otras historias, lo que tenemos convicciones de que la política sea para transformar la vida y hacer feliz a la mayoría de los argentinos, lo que todavía tenemos en nuestro corazón, ese gusto y esa adrenalina por ser nación y querer a nuestro país y Latinoamérica, que nos debemos una responsabilidad patriótica de unirnos y encontrar respuestas superadoras, modernas, ante este cuadro de situación. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes.